Este comentario se graba un día después de lo que la prensa ha llamado el megacorte, el gran corte de energía eléctrica que sufrió el país por varias horas. Prácticamente el país, podría decir uno, puesto que se extendió, según la información disponible, desde Arica hasta virtualmente Chiloé. Un evento muy grave, por cierto, y que ocasionó consecuencias muy negativas en la vida de muchas personas, dificultó mucho la vida de todos nosotros, probablemente usted, igual que yo, igual que todas las personas que conocemos ayer, no vio un día normal, por decirlo de alguna manera, y vio muy gravemente afectadas sus actividades a raíz de este corte. Nuestras autoridades, particularmente quienes nos gobiernan, reaccionaron inmediatamente anunciando que iban a investigar y que iban a intentar sancionar a las empresas que resultaran involucradas en esto. Por cierto, uno podría decir, sí, siempre es lógico castigar a quienes no, o aplicar las sanciones de acuerdo a la normativa vigente a quienes no han cumplido con sus obligaciones. Llama la atención sí que esa sea la primera reacción y no la de preocuparse más bien o concentrarse más bien en resolver el problema. Primero se resuelve el problema y después se buscan a los responsables. Ahora, alguien podría decir, quizás no sin tanta razón y no sin estar, y sin caer, por cierto, en la atribución de intenciones a nadie, que esto no es sino un cierto reflejo de lo que estas personas, quienes nos gobiernan, piensan o creen. Efectivamente, si uno desconfía de las empresas privadas por definición y preferiría que actuara el Estado en prácticamente todas las actividades, claro, esa es un poco la primera reacción. Sobre todo si lo que nos ofrecían, en donde dejaron más claramente graficado su proyecto o cómo querían ver el país, que el proyecto, el primer proyecto de constitución, el proyecto fracasado de constitución presentado al país, ampliamente rechazado. Bueno, ahí nos decían que querían un Estado fuerte, que participara, que controlara prácticamente gran parte de la vida nacional y que, por cierto, no estuviera, no estuviera entregado este tipo de actividades a la empresa privada. Nos han dicho también que admiran mucho lo hecho y lo intentado hacer por el gobierno de la Unidad Popular y por el presidente Allende. Y dentro del programa de la Unidad Popular, por cierto, estaba que este tipo de actividades fueran estatales, digo, las que tenían que ver con la energía eléctrica. Ahora, alguien decía alguna vez que este tipo de reacciones en personas que mantienen o sostienen esta idea no es solo por eso, sino que también es por un cierto susto a perder los privilegios del sistema al que critican. Recuerdo haber oído a alguien decir en algún momento, y no pude sino acordarme de esa frase anoche cuando oí las declaraciones de las autoridades de gobierno, recuerdo haber oído a alguien, digo, decir alguna vez que no había nadie que reclamara más fuertemente cuando el sistema capitalista parecía no darle los beneficios que usualmente le daba, que aquel que era o se declaraba ampliamente contrario a ese mismo sistema. Eh, Usted recordará que, curiosamente, durante la época de la Guerra Fría, curiosamente digo porque era contradictorio, pero en fin, quienes formaban parte del bloque soviético, por lo tanto eran los opuestos, los apóstoles del anticapitalismo, consideraban un premio ser destinados a países capitalistas y, por cierto, consideraban una suerte de castigo tener que volver a estos lugares donde se vivía de manera distinta. Ahora, más allá de estas dos situaciones, eh, la pregunta o lo que ocurrió lleva, si uno quiere analizarlo de manera más profunda y sacar conclusiones que tengan que ver con el mejoramiento del funcionamiento del sistema y de la sociedad hacia adelante, uno debe plantearse al menos dos cuestiones relevantes. Una, que los sistemas eléctricos son por definición sistemas particularmente complejos. Son sistemas que requieren, como dicen los expertos, funcionar en equilibrio y por lo tanto requieren de inversiones permanentes, requieren de esfuerzos permanentes de mantención y que el crecimiento de los países, la tecnologización, la manera en que vivimos, que seguimos viviendo, hace que eso sea creciente en el tiempo. Salvo que usted esté dispuesto a, como me decía un amigo ayer, volver a las cavernas o a la era de las cavernas, salvo que esté dispuesto a eso, si usted quiere disfrutar o seguir disfrutando de la manera en que vive, bueno, eso requiere energía. Y si estamos haciendo además un esfuerzo por pasar hacia una matriz energética que tenga un componente eléctrico mayor, eso significa que hay que invertir en ese componente eléctrico mayor. Esto no es gratis, no es fácil y requiere inversiones de largo plazo. Por lo tanto, es muy importante que la regulación sea estable, que reconozca eso
y que no simplemente pretenda que las cosas se pueden dar porque las queremos o porque nos parecen útiles, sino que solo se pueden dar cuando estamos en condiciones de financiarlas. Usted y yo podríamos decir, claro, sería mucho más fácil evitar cortes de energía si todos los tendidos eléctricos en todas las ciudades fueran subterráneos. Usted y yo podríamos decir, sí, sería mucho más fácil recuperar los sistemas de transmisión si hubiera sistemas redundantes. Sí, lo que pasa es que eso tiene costos infinitos y puede ser profundamente ineficiente. Por lo tanto, tenemos que trabajar dentro de las realidades técnicas y dentro de una realidad fundamental. Cada uno de estos avances requiere inversiones y eso tiene costos. Por lo tanto, si queremos tener más garantías de seguridad, tenemos que estar dispuestos en invertir en esas mayores garantías de seguridad. Y además tener ciertos cuidados cuando hacemos ciertas cosas. Chile ha venido avanzando en un cambio de su matriz de generación eléctrica. Hubo quienes dijeron, expertos en su momento, hay que ir con cuidado porque hay ciertas características de las centrales tradicionales, estoy pensando en las hidroeléctricas y en las termoeléctricas, que son muy importantes en situaciones de crisis. Usted habrá oído, igual que yo, que ya hay expertos que están diciendo que ayer fueron claves para poder recuperar el suministro, precisamente las hidroeléctricas y las termoeléctricas, porque ahí se concentraba la capacidad de reiniciar la energía desde negro, es decir, sin tener ellas que recibir primero energía, cosa que otros tipos de centrales requieren. Por lo tanto, ciertos procesos que parecía que Chile había iniciado rápidamente, quizás, soy experto, pero quizás esta es una demostración que requieren revisión, cuidado, siempre en aras de mantener los equilibrios, porque estos son sistemas, y eso el sistema eléctrico lo grafica especialmente, que solo funcionan en equilibrio. Lo otro, y quizás lo más importante, eh, este es un momento en que pensemos de verdad en la necesidad urgente de terminar con las barreras artificiales a la inversión en Chile, o para decirlo en términos simples, con las trabas a la inversión o las prohibiciones implícitas de invertir. Eso suele hablar de permisología, creo que es una mala fórmula decirlo, porque da la impresión de una palabra casi neutra. Hay que hablar de lo que son trabas burocráticas, bloqueos burocráticos que impiden la inversión. ¿No será este el momento de pensar no solo para la energía eléctrica, para todos los proyectos de inversión, en un sistema que permita que, por ejemplo, quien presenta el proyecto tenga un solo contacto con la autoridad y sea todo el sistema estatal de verdad el que tenga que detrás operar internamente para hacer las consultas o las objeciones o las revisiones que haya que hacer, una ventanilla única efectiva, por decirlo de alguna manera? Dos, que existan plazos concretos y específicos, exigibles, en los cuales deban plantearse todas las objeciones, todas. Vencido este plazo, si no hay objeciones, el proyecto se entiende aprobado. Vencido este plazo, si hay objeciones o discusiones, solo esas. Y tres, que el Estado tenga que responder en un plazo específico, corto. La ley de procedimiento administrativo dice 6 meses. Bien, ¿por qué no decimos 6 meses? Y si en 6 meses no hay respuesta, el proyecto se entiende aprobado. Eso sería una demostración efectiva de que estamos a favor de la inversión, de que estamos a favor del mejoramiento de los sistemas y que estamos en contra de burocracias que simplemente lo que hacen es detener los procesos sin tener que responder. No se trata de decir que no haya revisión alguna, no se trata de decir que no haya control de ningún tipo, no. Si los sistemas institucionales exigen que haya mecanismos que garanticen la aplicación y el respeto de la ley, se trata de evitar que esos mecanismos se hagan operar simplemente por la vía de no contestar nunca, de no responder nunca, de extenderse indefinidamente, porque esos son costos altísimos que usualmente no se suman, pero que van afectando gravemente las capacidades de invertir. ¿Qué es sino el que haya autoridades o instituciones en Chile que permitan parar procesos de inversión millonarios porque encontraron una tapa de Coca-Cola, literalmente? O un juguete de hace 50 años de un niño chico, y que eso supone que no se puede seguir haciendo el proceso por un tiempo indefinido, o por un tiempo que es indefinido para quien recibe la notificación de que no puede seguir trabajando. Ese es un gran bloqueo, ese es un gran costo que se tiene que eliminar si de verdad queremos que el país se siga desarrollando, pueda retomar la senda de la inversión y el desarrollo y pueda dar lugar a estas condiciones de vida hacia el futuro.
Equilibrar el crecimiento con el respeto a los derechos, con el respeto al orden institucional, es muy importante, es cierto, pero eso requiere certeza, requiere que se pueda funcionar razonablemente en horizontes largos. Este evento que acabamos de vivir es muy importante en eso. Nos demuestra lo dependiente que somos de contar con sistemas que funcionen bien. Nos demuestra que ese funcionar bien requiere inversiones y requiere que esas inversiones se tomen con tiempo. Eso supone estabilidad, eso supone orden y eso supone reglas claras y que se cumplen. Nada podría ser peor que mantener al país detenido o incapacitado de hacer las inversiones que tiene que hacer porque pareciera que nos interesan otras cosas, pero no lo terminamos de decir. Pareciera que nos interesa proteger ciertas cosas, pero no terminamos de sujetar esas otras protecciones también a reglas, a controles, a claridad. Hace unos días se nos ha informado, ayer se confirmó además, que en principio habría un principio de acuerdo, valga la redundancia, para resolver de una manera distinta a lo que dice la sentencia judicial la toma de San Antonio. Y el gobierno ha dicho que espera que esto tenga una solución en un plazo breve, sí se le ha dicho también a los tribunales de justicia, al menos relativamente breve. ¿Alguien ha pensado en los permisos que requiere eso? ¿Quién los va a dar? ¿Cómo se van a pedir? ¿Qué revisiones se van a hacer? ¿Van a ser las mismas a las que se somete toda y cualquier proyecto privado o se las van a saltar? Porque si se las saltan, lamentablemente, sería la mejor demostración de que implícitamente se reconoce y más que resguardar algo, son trabas impuestas o mantenidas ahí, porque lo que no se quiere reconocer, pero que subyace, es que en el fondo no se quiere la inversión privada. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.